descubre 3 escalofriantes. Historias de terror en restaurantes, revelaciones siniestras y malditas. Era una noche oscura y fría en el Sabor del barrio. Las luces parpadeaban, como si quisieran advertir lo que estaba por venir. Carla, una madre soltera de 32 años, se preparaba para su turno en el restaurante. Al cruzar la puerta, una sensación escalofriante la envolvió, como si una sombra la estuviera observando desde la esquina. A pesar de ser su refugio, la atmósfera se sentía pesada, inquietante. Miradas extrañas de sus compañeros la perseguían, y los murmullos en los rincones se volvieron casi insoportables. ¿Acaso el tiempo había cambiado el ambiente familiar que había conocido? Los clientes, quienes solían ser amables y cordiales, ahora parecían portar un aire sombrío. La risa en las mesas se apagaba ante la presencia de figuras desconocidas que ocupaban los rincones del lugar. Sus ojos se movían furtivos, como si buscaran algo en el fondo de la cocina, y aquel ruido, ese arrastre a lo lejos, como si alguien se deslizara en la oscuridad, no le dejaba paz. Al cierre, en la madrugada, el silencio se hacía más espeso, y el eco de pisadas llenaba el aire enrarecido. Carla y sus compañeros solo intercambiaban miradas incómodas. «Es mejor no hablar de eso», le dijeron. Sus palabras frías reverberaban en su mente, creando dudas y paranoia. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, decidió que debía enfrentarse a su miedo. Con una linterna en mano, se adentró en la cocina. Allí, el ambiente se tornaba más denso. De repente, una rendija detrás de un viejo armario llamó su atención. ¿Qué podría haber allí? Con cada paso que daba hacia el pasadizo oculto, su instinto le gritaba que algo no estaba bien. Al cruzar la entrada, un escalofrío recorrió su espalda. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas y fotografías descoloridas de personas que parecían mirarla con tristeza. Cuando volvió al restaurante, la inquietud era palpable. Sus compañeros murmuraban. Habían sentido una presencia, decían, y varios hablaban de sueños terribles. La tensión aumentó al enterarse de que el dueño del restaurante era un descendiente de un chef maldito, quien había servido a un demonio en busca de poder y fama. Carla sintió como el aire se volvía irrespirable. Los sacrificios humanos habían marcado el destino de aquel lugar. ¿Hasta dónde llegaría su ambición? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. ¿En serio? Hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con su hijo en mente, la desesperación se apoderó de ella. Las miradas lastimeras de los antiguos habitantes la acosaban. Cuando los ruidos en la cocina se intensificaron y la sombra oscura emergió de entre las mesas, Carla se enfrentó a su terrible dilema: huir o luchar contra el legado maldito que amenazaba su vida. La incertidumbre la envolvía, mientras el corazón latía fuerte. Esa sombra sería la clave para desentrañar la verdad y liberar a su familia de esa maldición. Con el miedo apretando su pecho, se preguntó si escapar de lo que el destino había tejido era realmente posible. El aire en el Sabor del barrio se tornó aún más denso, como si cada respiro de Carla le pesara más que el anterior. La sombra siguió dibujándose en su mente, transformándose en figuras de antiguos clientes y cocineros, sus rostros distorsionados por el terror y la desesperación.
Debo averiguarlo, se repitió, sintiendo que no podría descansar, hasta descubrir el secreto que había mantenido la oscura historia del restaurante. Mientras tanto, sus compañeros se habían dispersado, cada uno inmerso en sus propios temores. Eva, la camarera más veterana, la miró con un brillo de advertencia en los ojos. No te adentres más en esa oscuridad, Carla. Ese lugar tiene hambre, le susurró con voz temblorosa. Pero esas palabras solo avivaron la chispa de valentía que había comenzado a encenderse en el pecho de Carla. Con determinación, se dirigió nuevamente a la cocina. Armada con su linterna y un cuaderno que había encontrado en su casa, donde anotaba todas las cosas extrañas que sucedían. Su corazón retumbaba en sus oídos mientras cruzaba la entrada al pasadizo oculto. Una brisa helada la golpeó, y el brillo de su luz reveló un espacio más amplio. Un pequeño sótano lleno de estantes polvorientos. Había frascos antiguos y utensilios, cuya utilidad había quedado relegada al olvido. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue un viejo libro cubierto de polvo, abierto sobre una mesa. Las páginas estaban llenas de recetas y dibujos macabros. Cada ilustración parecía cobrar vida bajo la luz de su linterna. Sacrificios, ritos y nombres olvidados que reverberaban en su mente. Eran ingredientes de un hechizo que prometía riqueza y poder a cambio de vidas. El estómago de Carla se revolvió. De repente, un ruido, un susurro. Volteó, tensándose. No deberías estar aquí. La voz era un eco lejano, como si brotase de las paredes mismas. Casi podía sentir cómo la sombra se arremolinaba a su alrededor, acercándose más, dándole forma. Su pulso se disparó. —¿Quién está ahí? —gritó. Pero la respuesta fue un silencio abrumador, seguido de un rasguño sutil en la puerta tras ella. Carla giró rápidamente, la linterna temblando en su mano. La puerta crujió como si intentara cerrarse, pero un impulso la llevó a empujarla. Lo que vio la heló por completo. Una figura oscura, semitranslúcida, contorsionándose en la penumbra. Tenía una mirada vacía, pero sus ojos eran dos abismos que parecían devorar la luz. Esa mirada la atrapó, y en un instante comprendió. No era solo una sombra, era una manifestación de aquellos que habían sido olvidados, de los que había perdido la vida para alimentar la ambición del chef maldito. Tenía que decidir. Debería intentar deshacer lo que estaba atado a esa entidad, o escapar de lo que podría representar su final. Un grito desgarrador resonó en su mente y, como un eco, Carla se lanzó hacia atrás, alejándose de la figura. Su linterna, olvidada en la mesa, iluminaba el rostro horripilante. Aspectos de aquellos sacrificios grabados en sus rasgos. Detrás de ella, escuchó el inquietante ruido de algo que se arrastraba, como si el mismo restaurante quisiera reclamarla. La desesperación llenó su ser mientras el miedo tejía sus garras en su corazón. Era demasiado tarde para romper el ciclo de horror. ¿Qué pasaría si esa criatura nunca la dejaba escapar? Mientras la oscuridad la envolvía, el único pensamiento que atravesó su mente fue: «Tendré que convertirme en una de ellas para salvar a mi hijo». Con un último vistazo hacia el pasadizo antiguo, comprendió que las respuestas que buscaba estaban más allá de lo que había conocido. Debía enfrentarse a la historia de su familia, a la sombra que la perseguía, y buscar la verdad oculta tras las paredes de El Sabor del Barrio. Tenía el coraje para afrontar la sangre derramada y liberar a quienes estaban atrapados en el sufrimiento eterno. Con cada paso hacia adelante, el futuro se tornó más incierto, y en la oscuridad, un secreto aún más oscuro esperaba a ser revelado. El tiempo pareció detenerse mientras su mente luchaba por procesar lo que había visto. Esa figura,
oscura y retorcida. Parecía alimentarse de su miedo, proyectando un terror que borraba cualquier atisbo de esperanza. Sin embargo, la imagen de su hijo, sonriendo y ajeno a la maldad que la rodeaba, la empujó a actuar. Sin mirar atrás, Carla giró hacia la salida del sótano, pero su cuerpo se detuvo en seco cuando una sombra más intensa se proyectó en la entrada. No había escapatoria. Mientras la figura se hacía más clara, un murmullo escalofriante llenó el aire. Palabras antiguas, que parecían danzar a su alrededor, como un canto ritual. Se debe alimentar al hambre. La linterna comenzó a parpadear, y cada destello revelaba rostros mutilados y gritos mudos. Aquellos que habían sido víctimas del ciclo de sacrificio del restaurante. Almas atrapadas, buscando liberación o venganza. La desesperación la envolvió, pero también la determinación. Necesitaba actuar, salir de este laberinto de sombras, antes de que la oscuridad decidiera que ella sería la próxima en ser devorada. Dando un paso hacia la figura que se proyectaba ante ella, recordó las páginas del libro. Ritmos y ritos. Con su voz temblorosa, comenzó a pronunciar palabras de los hechizos que había escuchado en el sótano. Notó que la atmósfera cambiaba, como si esa entidad retrocediera momentáneamente, confundida. ¡Libérame!, gritó, sin tener en cuenta el eco que aquellas palabras podrían desatar. Y, aunque el aire seguía denso y helado, una corriente de esperanza comenzó a florecer en su interior. Tal vez había una oportunidad para liberar a las almas atrapadas en el ciclo. Mientras las palabras continuaban fluyendo de sus labios, notó que la figura se desvanecía lentamente, como si la luz de su determinación lograra ahuyentar la sombra. Pero esa certeza duró poco. Un latido fuerte resonó, un sonido metálico que reverberaba en la pared, y las estanterías comenzaron a tambalearse. La entidad se había reagrupado, furiosa, y la bruma de despedida de las almas se tornó en una tormenta oscura, amenazando con envolverla de nuevo. ¡No!, gritó, tomando un frasco de vidrio de uno de los estantes. No sabía si podría usarlo, pero era un intento. Mientras avanzaba, la sombra se arremolinaba a su alrededor, susurros cada vez más intensos. «Te pertenecemos». Fue entonces cuando un grito desgarrador atravesó el ambiente, un sonido tan doloroso que hizo que su corazón se detuviera. ¡Ayuda! Era el eco de su hijo. El pánico la invadió. Carla sabía que no podía esperar más, que debía actuar. Con un movimiento abrupto, arrojó el frasco contra la figura. La explosión de vidrio resonó, iluminando brevemente la sala con un destello de luz. La sombra se detuvo, sorprendida, y en ese momento se dio cuenta de que había una conexión que iba más allá del miedo. Aquella sombra, esa maldición, había estado ligada a su familia durante generaciones, y con ese conocimiento, un nuevo pánico la invadió. Cada decisión tomada estaba marcada por un precio. ¿Y quién pagará? La duda la ahogaba. Mientras la figura retrocedía, el sentimiento de pérdida la llenaba al recordar el rostro de su hijo, ahora un eco distante en su mente. Con el corazón desbordado de preguntas y la bruma de la tormenta amenazando con recuperarla, el sótano comenzó a temblar. Sabía que no podría escapar de esa maldición sin arriesgar todo, pero lo más aterrador es que su hijo estaba en peligro, y ella iba a tener que llevar esta carga si quería salvarlo. Así que, con cada paso que daba hacia la puerta, sus pensamientos eran más claros. No solo lucharía contra la sombra del pasado por ella misma, también lucharía por su hijo. La oscuridad que la rodeaba la seguía acechando, lista para arrojarla a las entrañas de su propia perdición. Justo cuando pensaba que podía lograrlo,
Un ruido ensordecedor resonó detrás de ella. La puerta del sótano, la última frontera hacia la salida, se cerraba rápidamente. Podía todavía romper el ciclo. Antes de que la sombra reclamara lo que le pertenecía, ¿tendría el valor de enfrentarse a lo que había desatado? La respuesta se desvanecía en el aire frío, y con un último salto, se lanzó hacia la puerta, en busca de la verdad que la esperaba del otro lado. Cuando la luz del sótano se apagó a sus espaldas, la oscuridad parecía hablarle a ella nuevamente, como si le prometiera que su verdadera batalla estaba solo comenzando. La oscuridad la envolvió, y el frío se intensificó a medida que avanzaba. Cada paso resonaba en la penumbra, haciendo que el eco de su propia respiración se convirtiera en un adversario al que temía. Carla se detuvo un instante, tratando de escuchar cualquier indicio de que la figura la seguía. El silencio era atronador, como si el mundo hubiera decidido contener la respiración. Se encontró en un pasillo estrecho, apenas iluminado por la tenue luz que se filtraba de una bombilla titilante al final. Mirando a su alrededor, las paredes parecían moverse, pulsando con un latido propio, como si el edificio estuviese vivo. ¿Hacia dónde debo ir?, pensó, pero la respuesta no llegó. En su mente solo había un eco. Se debe alimentar al hambre. El corazón de Carla latía con fuerza, cada golpe recordándole que el tiempo se agotaba. Debía encontrar a su hijo, pero esa idea la llevó de inmediato a preguntarse si la sombra ya lo había encontrado. Imágenes de terrores inexplicables cruzaban su mente. Ella podía sentirlo. La figura, esa maldad antigua, no solo buscaba consumirla a ella, sino que ahora su hijo era su objetivo. Cuando finalmente llegó al final del pasillo, la luz temblorosa iluminó un par de puertas desgastadas. Estaba el riesgo de elegir mal, de abrir una puerta hacia lo desconocido, pero no había tiempo para pensar, así que, con una mano temblorosa, empujó la primera puerta. El chirrido del viejo marco resonó como un lamento. La habitación estaba vacía, pero el aire se sentía pesado, casi opresivo. Un olor rancio y dulzón invadió su nariz. En un rincón, encontró una mesa cubierta de polvo, con un cuaderno abierto. Algo en el contenido la atrajo, como un imán. Se acercó y comenzó a leer. Eran relatos de aquellos que habían caído ante la sombra. Sus palabras estaban escritas con desesperación, buscando advertir a los próximos. No cedas a la oscuridad. Mientras Carla leía, le pareció que el tiempo se detenía nuevamente. Otras historias de sacrificios. Familiares atraídos por la promesa engañosa de incorporar a sus seres queridos a la eternidad. Era un ciclo sin fin. La figura había alimentado su poder con el dolor y la losa de cada alma perdida. Todo eso la llenó de un pánico renovado. ¿Podría ella estar repitiendo la historia? ¿O había una forma de liberarse? Un ruido detrás de ella la hizo girar. La sombra estaba ahí. Sin poder pensar, salió de la habitación y cerró la puerta de un golpe. Apenas logró evitar que la oscuridad la atrapara. Corrió de nuevo en dirección al pasillo, pero la criatura la seguía, su risa ahogada, llenando el aire y retumbando en sus oídos. Con cada paso que daba, sentía que la sombra se alargaba, tratando de entrar en su mente, en su corazón. La siguiente puerta que encontró estaba cerrada, pero había algo extraño. Un suave brillo verde escapaba por las rendijas. Con una determinación casi fatal, intentó abrirla, pero estaba trancada. El tiempo se acababa, la figura se abalanzaba, la envolvía con una neblina fría. El susurro, «Te pertenecemos», resonando como un mantra siniestro en su pecho. Desesperada, pasó su mano por debajo de la puerta, buscando algo, y justo al lado sintió un objeto metálico. Era una llave.
Sin pensar, la tomó y la introdujo en la cerradura, sintiendo cómo el miedo se transformaba en coraje. Con un giro rápido, la puerta se abrió de par en par, revelando un cuarto repleto de espejos rotos. Los espejos distorsionaban su imagen, mostrando múltiples versiones de ella misma. Aterrorizadas, un grito resonó en el fondo. ¡Mamá! Era la voz de su hijo. Y en ese instante, se dio cuenta de que la única forma de derrotar la sombra era enfrentándose a su propio reflejo. Podría deshacerse de su miedo más profundo antes de que fuera demasiado tarde. El eco de su hijo, instándole a ayudarla, se apagó en el frío aire, y apenas pudo pronunciar su nombre. Se sumergió en la habitación de espejos, lista para lo que estaba por venir, sin saber que la verdadera confrontación sería contra ella misma, con el oscuro murmullo de la figura acercándose. La pregunta persistía en su mente. ¿Podría encontrar la manera de romper el ciclo antes de que consumieran a su hijo para siempre? El brillo de los espejos la rodeaba, multiplicando su imagen hasta el infinito. Carla sintió que una presión abrumadora le oprimía el pecho. Cada reflejo parecía burlarse de ella, con rostros idénticos que mostraban el mismo terror en sus ojos. La risa de la sombra retumbaba en sus oídos, como un eco de una pesadilla de la que no podía despertar. ¡Mamá! Volvió a sonar la voz de su hijo, más clara y desesperada. La mezcla de miedo y amor la empujó hacia adelante, pero al dar un paso, el suelo crujió, como si el mismo edificio la advertía de que no era bienvenida. Obstinada, se acercó al espejo más grande, que parecía consumir la luz de la habitación. Era diferente, más oscuro, como si en su superficie se ocultara algo más que su propia imagen. No puede ser solo un reflejo, pensó, sintiendo un tirón en su corazón. Las historias del cuaderno volvían a su mente, los sacrificios. No cedas a la oscuridad, repetía en un susurro, la advertencia resonando. Estaba destinada a convertirse en otra más de las almas atrapadas en la sombra. Con manos temblorosas, tocó la superficie del espejo. El frío la recorrió como un rayo. De repente, las imágenes en el espejo comenzaron a cambiar. Ya no era ella la que aparecía, sino figuras borrosas, sombras grotescas, que danzaban al compás de la risa oscura. En un momento, vio la escena de un niño que no era su hijo, pero que emanaba una lucha que la colocaba en el centro de su propio desastre. «¡Déjalo en paz!», gritó Carla, y el sonido resonó no solo de su boca, sino de un eco que parecía venir de muchos lugares a la vez. La figura oscura dejó de moverse y, en cambio, su mirada se centró en ella, las sombras dibujando una sonrisa maliciosa. A su alrededor el aire se volvió gélido, cargado de desespero. La risa la envolvía como hilos de seda oscura que intentaban retenerla. «Solo un paso más», susurró la sombra, acercándose más aún. «No, no soy tu presa», gritó Carla, sintiendo que el pánico amenazaba con paralizarla. Pero no podía rendirse, no podía dejar que su hijo sufriera por ella. «Cierra los ojos», se dijo, «y busca tu fuerza». Abriendo los ojos, se encontró a sí misma de nuevo en el espejo, pensativa, conectando cada fragmento de su inseguridad. Con una determinación renovada, extendió los brazos hacia el espejo, dispuesta a romper el ciclo. La luz interna de su ser comenzó a brillar con fuerza. La neblina fría retrocedió un momento, y la figura de la sombra se sacudió como si un viento fuerte la empujara hacia atrás. «Soy más fuerte que tu oscuridad», proclamó Carla, sintiendo cómo las palabras resonaban en la habitación. Esa era su verdad, su poder. Tenía que creerlo, más allá de su miedo, de su dolor.
Debía reclamar eso antes de que fuera demasiado tarde, pero la sombra, herida y furiosa, comenzó a reconfigurarse, transformándose en una criatura aún más temible. ¿Y qué hay de tu hijo? ¿Qué vas a entregar por él? La voz era un susurro helado, lleno de odio y promesas de desolación. El corazón de Carla se detuvo. La pregunta la golpeó con fuerza. ¿Qué estaría dispuesta a sacrificar para salvar a su hijo? En ese momento, recordó las historias de aquellos que se habían perdido. Y la verdad golpeó como un trueno. La confrontación no solo era contra ella, también era un dilema moral. Mientras la sombra se acercaba, su corazón palpitaba con fuerza. Ella quería salvarlo, pero había algo que aún le faltaba. Podría reunir la valentía para enfrentarse a lo que más amaba. Antes de que pudiera procesarlo, el espejo estalló en 1000 pedazos, y en un instante de terror, sintió que un frío intenso la envolvía. Una oscuridad voraz comenzó a arrastrarla, a tomar su esencia, a querer convertirla en una sombra más. «Mamá», sonó de nuevo, pero esta vez la voz se desvanecía lentamente, resistiendo la oscuridad. Carla sabía que cada decisión, cada sacrificio, podría tener un precio inimaginable. ¿Qué estaba dispuesto a perder? La neblina fría giraba, y ella se aferraba a lo último que quedaba de su humanidad. Pero en el fondo, un dilema acechaba. El eco de su hijo, ese llamado desgarrador, resonó nuevamente, y, en ese momento crucial, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podría Carla entregarlo todo y destruir la sombra? ¿O quedaría atrapada, unida a la oscuridad para siempre? Las piezas de vidrio caídas se esparcieron por el suelo como fragmentos de su sanidad. Carla se había quedado ahí, en el limbo entre el terror y la desesperación. A su alrededor, la habitación temblaba, como si cada rincón supiera que algo espantoso estaba a punto de suceder. Sintiéndose despojada de esperanza, las sombras comenzaron a fusionarse en un torrente oscuro. La risa de la figura se transformó en un grito desgarrador, uno que surgía desde lo más profundo de su ser, envolviéndola. Por un momento, el eco de su propio niño pareció ahogarse entre esos gritos, atrapado en un espacio donde el tiempo y el dolor se distorsionaban. «¡No!», gritó, cerrando los ojos al horror que la rodeaba. Se concentró en su amor por su hijo, invocando ese sentimiento puro para enfrentarse a la maldad que la amenazaba. Pero la oscuridad no cedía, en cambio, se volvía más densa, más voraz. Las paredes comenzaron a cerrarse, y con el silencio que se había adueñado de la habitación, un nuevo murmullo se alzó. «¿Qué estás dispuesta a entregar, Carla?». La voz de la sombra se asemejaba a un susurro en sus oídos, una sutil seducción. Para entonces, las figuras de los espejos habían comenzado a cobrar vida, multiplicándose y danzando alrededor de ella, cada una mostrando una parte de su vida que había decidido omitir. La vez que había gritado a su hijo por un error trivial, la vez que casi lo había dejado caer de su mano. Cada momento oscuro, cada fragmento de culpa iba inmiscuyendo en su mente. La figura oscura se acercó. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad que cortaba el aire. «Es tu amor más fuerte que tu miedo. Está dispuesto a sacrificarlo todo, incluso a ti misma». Carla sintió que la desesperación la ahogaba. Cada fragmento de su ser gritaba que debía luchar, que debía salir de aquel infierno. Su hijo, su dulce niño, merecía vivir en un mundo sin sombras. Con un esfuerzo sobrehumano, dio un paso hacia adelante, rompiendo la barrera invisible que la mantenía atrapada. «Te enfrentas al amor y a la valentía», clamó, sintiendo que un rayo de luz comenzaba a calar en su pecho. La sombra se tambaleó, como si ese destello le doliera, pero en su interior
La lucha aún no había terminado. Con cada palabra que brotaba de sus labios, más corazones rotos aparecieron en los reflejos, sus sufrimientos repitiéndose, como un eco interminable. «No puedo perder a mi hijo. No así. No me detendré», gritó, y en ese momento, el mundo pareció pararse. Se sentía como si estuviera montando una ola de energía, cada fibra de su ser brillando con una luz que se intensificaba a medida que la sombra se acercaba. De repente, todas las imágenes en los espejos comenzaron a fusionarse en una única figura. Su hijo. «Mamá, ayúdame», resonó su voz, pura y penetrante. Carla se dio cuenta de que la única manera de romper el ciclo era construyendo un puente entre el amor y el sacrificio, pero en su interior se formaba un grito de advertencia. Estaba realmente lista para arriesgarlo todo. En ese instante, el suelo vibró y un sonido gutural emergió de las sombras. Era un terremoto emocional, con cada paso hacia la verdad, cada grito y cada lágrimas. La figura oscura se contraía y expandía. Lo que Carla no sabía era que un costo había sido marcado. La oscuridad tenía un precio, y los ecos de sus decisiones comenzaban a cobrar vida. Todo lo que amas, todo lo que eres, Carla. La sombra siseó, la sala giró, y todo a su alrededor se convirtió en un torbellino de luz y oscuridad. Ella necesitaba decidir, y en el clímax de su lucha, se vio reflejada en un último espejo, un espejo que no mostraba más su tristeza, sino sus miedos más profundos. Allí, como una imagen distorsionada, la sombra empezó a fusionarse con su propia esencia. ¿Qué elegirás? El tiempo parecía detenerse, mientras Carla contemplaba la verdad en su interior. Debería dejarse consumir por la sombra, o encontrar una manera de salvar a su hijo, sin perderse a sí misma, mientras la oscuridad se lanzaba hacia ella. La respiración de ambos se volvía una, entrelazándose en un último susurro que resonaría contra el tiempo. ¿Qué precio pagarás para romper el hechizo? La luz y la oscuridad se enfrentaban, y el desenlace, ahí, en un instante de decisión, pero solo un corazón lleno de amor podría responder a la llamada más aterradora de todas. El aire se volvió más pesado, como si el tiempo hubiera sucumbido a la oscuridad que se cernía sobre Carla. La sombra se abalanzó hacia ella, su esencia calando en su piel, absorbiendo sus fuerzas. La habitación retemblaba, cada grieta en sus paredes pareciendo susurrar antiguas advertencias. Y en ese caótico remolino de luz y oscuridad, se encontró con el brillo de los ojos de su hijo, reflejados en el espejo. «¡Mamá!». Su voz era un grito de desesperación, anhelante y dolido. Carla se sintió atrapada, como un pez en una red. No podía optar por la fuga. Todo lo que amaba estaba a merced de esa figura retorcida, desesperada por devorar su alma. «Debo hacer algo», murmuró, temblando ante la enormidad de la elección que debía afrontar. La sombra se acercó más, y pudo sentir su frío aliento deslizándose por su piel. «¿Vas a entregarlo todo?», preguntó con un eco que reverberaba en sus entrañas. «No», retumbó su voz, más fuerte que su miedo. Un grito de desafío que rayó con la luz del amor que la unía a su hijo. En el mismo instante, las palabras se convirtieron en luces intermitentes, chispas que danzaron en la habitación, atravesando las tinieblas. La sombra lanzó un aullido desgarrador que sacudió la habitación, como si el mismo edificio gritara junto a ella. En ese momento, cada fragmento de culpa, cada sombra del pasado, comenzó a surgir de los espejos, formando un collage retorcido de sus errores. Eran recuerdos vívidos, proyectados, cada uno infligiendo dolor en su corazón,
La figura distorsionada de su hijo se volvió más real, más tangible, pero también más desesperada. «¡Mamá! ¡Sálvame!», clamó de nuevo, y por un momento, esa imagen le pareció más como una herramienta de tortura que como un faro de esperanza. La sombra se reflejaba en los ojos de su hijo, y cada lágrima que había derramado se volvía parte de su esencia. La habitación empezó a girar. «¡Es una trampa!», gritó Carla, y sus pasos se volvieron más firmes, al igual que su determinación. «El amor no es un sacrificio, es fuerza. Voy a luchar». Sintió cómo un vapor caliente la rodeaba, como si su propia rabia contra esa oscuridad estuviera creando una barrera protectora, pero a su alrededor, las imágenes perdidas continuaban presionando, envolviéndola en un lazo de desesperación. «¡No más!», exclamó. Hacía falta romper aquel ciclo de autoinculpación. Con un movimiento desgarrador, extendió las manos hacia el espejo que había absorbido sus temores. «Soy más que mis errores. Yo soy amor, soy esperanza, y no me dejaré consumir por el miedo». Las palabras eran un canto, una oración que resonó en el aire y en las paredes. La sombra se detuvo, tambaleándose ante su proclamación. «¿Qué has hecho?», siseó, aturdida por aquel grito de valentía. «¿Quién crees que eres?». «Soy tu peor pesadilla», contestó, poniendo su voluntad en cada sílaba. La luz que empezó a brotar de su pecho parecía despejar las tinieblas, una luz tan brillante que los reflejos rotos comenzaron a recomponerse, mostrando no solo sus miedos, sino también los momentos de amor que había compartido con su hijo. Pero la sombra no se rendía fácilmente. «¿Crees que el amor puede vencerme?». «Paga el precio», retumbó como un trueno, y Carla sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La oscuridad buscaba arrastrarla, absorberla, llevarla a un abismo donde no habría retorno. «Al diablo con eso». Con un grito visceral, lanzó todas sus emociones en una explosión de luz, un estallido de amor que resonó como un trueno. La sombra se retorció, sosteniéndose cada vez más débil, y en la última fracción de segundo, un pensamiento surgió en su mente. ¿Y si este sacrificio no era solo por su hijo? ¿Y si necesitaba enfrentar su propia sombra, no solo por él, sino por ella misma? La luz brilló, y los espejos se quebraron en un estallido de vidrios. Carla cerró los ojos, dejando que el calor de su amor inundara su ser. Fue entonces cuando todo se volvió silencio. Una calma ominosa llenó el espacio vacío, pero a la distancia, un susurro ominoso emergió del eco de los espejos destrozados, como un consejo ahogado. «No has terminado, Carla. El verdadero viaje apenas comienza». En ese instante, el mundo a su alrededor parecía estremecerse. La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de un nuevo terror. ¿Qué había dejado atrás? ¿Y qué vendría a buscarla ahora? Carla abrió los ojos lentamente, sintiendo una bruma pesada envolviendo su mente. El silencio era absoluto, pero había un eco persistente, como el murmullo de voces lejanas. En su pecho, el latido era una tormenta voraz, recordándole lo que había arriesgado. Sin embargo, no estaba sola. La figura distorsionada seguía acechando, implacable. El espejo roto a su alrededor crujía en un lamentar sin fin, cada fragmento reflejando un rostro ansioso, como sombras de personas que habían perdido su camino. Los murmullos se hicieron más fuertes, convirtiéndose en palabras familiares. La voz de su hijo sonó clara en medio del bullicio. «Mamá», pero «mamá» no era de desesperación. Era un lamento, un llamado que resonaba con arrepentimiento y abandono. Carla se levantó, tambaleándose sobre los vidrios esparcidos por el suelo.
¿Dónde estás? Gritó, sintiendo cómo la oscuridad se arrastraba por sus pies. Un escalofrío le recorrió la espalda. Cada paso era un reto. Cada crujido un recordatorio de que la sombra no había desaparecido por completo. A medida que se adentraba más en la habitación, nuevos recuerdos comenzaron a revelarse en las superficies reflectantes. Imágenes de un pasado que creía haber encerrado. Su madre riendo en la cocina. El sonido de su padre llorando a solas. La tristeza que siempre había seguido sus pasos. La bruma se espesa, y entonces la sombra emergió, desdibujando las fronteras entre lo real y lo imaginario. Todo lo que amas se marchará, susurró la figura oscura, su voz un eco de todas las veces que Carla había sentido que fallaba como madre. Los ojos del reflejo que la miraban parecían burlones. Con cada palabra, un peso se hundía en su pecho, recordándole las decisiones que había tomado, las palabras que no había pronunciado. No, no puede ser, murmuró, su voz temblorosa, presa de la osadía. He luchado contra ti, pero no sé si tengo fuerzas para seguir. ¿Y qué si ya no estás? Nadie lo notará. La sombra avanzó, su forma distorsionándose, aprovechando cada grieta de duda en su ser. Carla se sintió desbordar por el horror, el mismo horror que había absorbido todo sentido de esperanza de su existencia. Sin embargo, en la profundidad de su angustia, un rayo de claridad la atravesó. «No soy lo que has hecho de mí», respondió, ahora con más seguridad. «Soy más fuerte de lo que creías». Las palabras resonaron. Destellos de luz comenzaron a emerger de los bordes de sus heridas, como esperanzas que se materializaban en el aire sombrío. A medida que confrontaba su pasado, la oscuridad se agitaba, temerosa, pero la sombra no se detuvo. Un grito resonó desde el pecho de Carla, un grito que era tanto dolor como un canto de liberación. La luz comenzó a fracturar la oscuridad, pero con ello, la habitación perdió su forma. Las paredes se agrandaron, y el mundo comenzó a girar a su alrededor. Carla se aferró a la idea de su hijo, de aquellos momentos de alegría. Cada recuerdo se transformó en un espejo que quebraba la oscuridad. Pero entonces sintió un tirón violento, como si una mano peluda estuviera agarrando su talón. «¿Crees que puedes escaparte de mí? Paga el precio». La sombra retumbó. Su voz era un trueno que amenazaba con devorar cualquier chispa de luz que hubiese emergido. Carla grita con fuerza, pero en ese estruendo olvidó un detalle crucial. La sombra se alimentaba de su desesperación. Sus miedos eran su sustento. La historia se tejía en un ciclo vicioso de terror y duda. Desesperada, cerró los ojos y se concentró. «Yo soy amor, soy fuerza. No me dejaré probar este sacrificio». Con cada afirmación, el mundo a su alrededor parecía ganar estabilidad, pero aún experimentaba una creciente sombra en su corazón, que le susurraba que todo era en vano. Y entonces, en el clímax de su lucha, algo en su interior resonó y apareció una nueva pregunta. El futuro que le aguardaba estaba lleno de desconocidos, pero era el mismo universo quien se codeaba en el aire. ¿Qué sucedería si la sombra encontraba cosas aún más oscuras de su pasado? La habitación no se estabilizó, pero un nuevo terror la invadió. ¿Qué había atrás de ella? Esperando. Y aquel susurro en el eco de los espejos se volvió aún más claro. Lo que dejaste atrás vendrá por ti, para cobrar la deuda. El ruido se intensificó. El eco de su propio grito retumbaba en las paredes, mientras la oscuridad parecía encogerse a su alrededor, como si el mismo aire absorbiera la luz. Carla apretó los ojos, tratando de recordar los rostros que la habían hecho esperar un futuro mejor. Pero esas caras comenzaron a desvanecerse.
siendo reemplazadas por otras más sombrías. El murmuro adyacente que le había parecido lejano ahora vibraba en sus oídos. Voces desconocidas surgieron de los espejos, aumentando la cacofonía. «Eres culpable», decía una voz desgarrante. Otra respondió: «Nunca te perdonarán». Un sudor frío llenó su frente. Cuando volvió a abrir los ojos, la sombra estaba más cerca. Sus rasgos eran insondables, pero los ojos brillaban con una malicia indescriptible. «No has entendido, Carla. La deuda no se paga con luz, se paga con sufrimiento». Un escalofrío la recorrió, obligándola a mirar hacia atrás, hacia el pasillo que había dejado. Era un espacio que había construido con apego y amor, pero ahora parecía una entrada a algo que nunca imaginó que podría existir. Las sombras se estiraban, invitándola a entrar, a desenterrar lo que tanto había tratado de olvidar. Siguió el susurro de su hijo en su mente. Su voz se volvió una brújula en la confusión. «Mamá, ven». Desesperada, había que escapar. Sin embargo, cada paso que daba hacia el pasillo causaba que el aire se volviera más denso. «No puedes huir de tu propia sombra», sonó con fuerza. Miró a su alrededor, intentando encontrar un refugio en uno de los espejos. «¡No!», gritó, su voz resonando con la esperanza de alguien que aún no se rinde. Sacudió la cabeza, como si así pudiera despejar la niebla de su mente. Sin embargo, la atmósfera cambió. En el instante en que se concentró nuevamente, las paredes comenzaron a susurrarle secretos horribles. Imágenes de decepción, de aquellos que había traicionado. La sombra se movió, como si supiera que caía en su trampa. Cada paso de regreso es un paso más profundo en la oscuridad. Ellos vendrán para ti, y no podrás detenerlo. Carla se dejó caer de rodillas. Los recuerdos regresaron. Las risas, los momentos de felicidad se convirtieron en ecos distorsionados que la atrapaban. «Esto es solo un desierto de ilusiones. Estás atrapada en el engaño de tu propia luz», resonaba la sombra. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Hay que luchar, hay que recordar», pensó. La escoria de su duda la había mantenido prisionera por tanto tiempo, y aunque la sombra era una presencia osada, se dio cuenta de que también era un reflejo de su propia lucha. Un destello de coraje le dio pie a un acto rebelde. Gritó con todas sus fuerzas: «¡No seré tu prisionera!». Y en ese momento de revelación, la habitación tembló. La luz empezó a retumbar como un trueno, mientras la sombra se encogía, como si de repente la presión del grito de Carla la debilitara. Ella vio un rayo de luz, una puerta dimensional que llevaba a otro lugar. Pero aunque era una salida, un terror palpable la tenía en su lugar. ¿Qué hay al otro lado? ¿Es una escapatoria real o solo otra ilusión? La sombra se reagrupó, recuperando su forma, y Carla sintió su aliento gélido a su alrededor. Estás a punto de elegir, pero esta elección puede sellar tu destino. ¿Aguantarás lo que hay detrás de esa puerta, o sucumbirás aquí? El sudor cubría su frente, y la presión aumentaba. Con cada respiración, el silencio parecía pesar más y más. Se dio cuenta de que su elección no solo la afectaría a ella, sino a aquellos que había dejado atrás. La incertidumbre del futuro la ató al suelo, resonando en su alma el eco de preguntas que jamás había imaginado. El tiempo se detuvo. ¿Está lista para hacer frente a lo que dejó atrás? La respuesta se convirtió en una pregunta más peligrosa, abriendo la puerta a lo desconocido. ¿Realmente podía enfrentarse a su propio pasado y salir más fuerte? ¿O caería nuevamente ante el terror que había creado? El pulso de la presión continuaba, pero no era solo su vida en juego esta vez. La sombra sonrió, sepultando el eco de lo que realmente lo esperaba detrás de esa puerta.
Una verdad que podía cambiar todo. ¿Qué pasará si no está sola en su travesía? ¿Quién más regresará para reclamar lo que es suyo? Carla estaba atrapada en un laberinto de emociones y recuerdos. La sombra, alimentada por su miedo y culpa, la rodeaba, dispuesta a devorarla sin piedad. Pero en su pecho, la llama de la determinación ardía más fuerte. El eco de su hijo resonaba en su mente. «Mamá, ven». Y eso era todo lo que necesitaba. Con cada segundo que pasaba, la oscuridad pulsaba y crecía, como un monstruo ansioso por devorarla. «No seré tu prisionera», repitió en voz baja, como un cántico que la empujaba hacia adelante. Con cada paso, el aire se volvía más pesado, pero no podía detenerse. Debía salvar a su hijo. «Enfrentemos este legado», se dijo, mientras sus ojos se enfocaban en la puerta, que parecía un portal hacia lo desconocido. «Voy a romper el ciclo». Ella sabía que no podía enfrentarse sola a la sombra, pero con su hijo en mente, la fuerza estalló en su interior. Sin pensarlo más, corrió hacia la puerta. Al abrirla, se encontró con una luz brillante y cálida, como si el sol hubiera estallado en la habitación. Sin embargo, la sombra no tardó en seguirla, transformándose en una neblina oscura que daba vueltas alrededor de su figura. «¿Crees que puedes escapar? No hay salida para ti. Tu historia está marcada». Carla respiró hondo y se enfrentó a la oscuridad. «Mis decisiones no me definen. Mi amor por mi hijo es más fuerte que cualquier sombra», declaró, dejando que sus palabras se convirtieran en su escudo. En ese momento, comprendió que no solo tenía que luchar contra la sombra, sino aceptar su pasado, las voces de aquellos que había perdido, aquellos que había decepcionado, comenzaron a resonar a su alrededor. La habitación se transformó en un collage de recuerdos, risas, momentos de tristeza, pero todos eran fragmentos de quién era, de quien había querido ser. La sombra se arremolinó, horrorizada ante la luz que emanaba de Carla. «Esto es solo el comienzo», siseó, sintiendo cómo su poder se desvanecía ante la verdad y la aceptación. Ella tomó un profundo aliento y se centró en cada uno de esos recuerdos dolorosos, transformándolos en fuerza. «No me controlarás más», gritó, y mientras lo hacía, la habitación se iluminó y la oscuridad comenzó a despejarse. Las sombras que antes parecían interminables, ahora se diluían ante su luz interna. Carla sintió una energía nueva en su ser. «Soy más que mis fallos. Soy amor, soy fuerza, y estoy aquí para rescatar a mi hijo». De pronto, las imágenes del pasado comenzaron a fusionarse en un solo recuerdo. Se manifestaron en la figura de su hijo, que estaba allí, esperándola. «¡Mamá!», gritó de nuevo, con un anhelo que atravesó el aire. Eso fue suficiente. Con un último esfuerzo, Carla extendió la mano hacia su hijo. En ese instante, todo se iluminó. Fue como si cada rayo de luz que había recogido en su interior se uniera para formar un torrente brillante. La sombra gritó, incapaz de soportar la explosión de luz. «¡No puedes hacer esto!», bramó mientras se deshacía en una neblina, cada fragmento volando en direcciones opuestas. En medio de esa tormenta de energía, Carla sintió como las cadenas que la ataban se rompían. Su corazón latía fuerte, lleno de vida, amor y la promesa de un futuro mejor. Finalmente, la oscuridad se evaporó, y en su lugar surgió una calma reconfortante. La luz iluminó todo, transformando el lugar en un espacio eterno de relajación. Carla se agachó y abrazó a su hijo, quien había estado atrapado en un rincón oscuro de su mente. «Estás a salvo», murmulló, y sintió que el amor que había experimentado la mantenía fuerte. Todo lo que había pasado, cada sacrificio y miedo,
ahora eran solo parte de su historia. Carla había enfrentado la oscuridad y había salido victoriosa. Con su hijo en brazos, supo que juntos podrían comenzar de nuevo, lejos de las sombras del pasado, mientras se dirigían hacia la salida del restaurante. Su corazón se llenó de esperanza, y aunque sabía que el camino frente a ellos aún tendría desafíos, ya no temía. Había aprendido a enfrentarse a sus demonios, y eso la haría más fuerte. Esa noche, cuando la luz finalmente iluminó el sabor del barrio, Carla hizo la promesa de mantener el amor y la esperanza en su vida. Cada rincón del lugar respiraba por primera vez de una energía renovada. La lucha había terminado, pero su historia apenas comenzaba. Finalmente, mientras salían de aquel oscuro capítulo, miró atrás y susurró, "Nunca más shall be afraid". Y así, la puerta se cerró tras ellos, dejando atrás las sombras y signos de una historia rescatada. Y con esto, amigos, hemos llegado al final. No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Denle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Así que no esperen ni un segundo más.